Un gusto estar en la Pascua. Buenos días. Gracias a todos. Buenos días. Bueno, bienvenido, padre. Gracias. Bienvenido. Bueno, les saludamos y claro que sí, cuando sí, adelante, no le quitamos el tiempo. Un buen día para todos, un cordial saludo desde Colombia para la Católica, el Ministerio Unidos por Cristo. Estamos en el tiempo. Gracias a todos los oyentes de la Radio Católica, a los benefactores. Dios bendiga también a todos los servidores. Les deseo felices Pascuas en Jesucristo el Señor y les agradezco en nombre del Señor y de la Iglesia todo el trabajo que realizan en el apostolado, en el Ministerio Unidos por Cristo y María, en la Radio Católica. Gracias a todos. Señor, danos tu espíritu en este día para este ejercicio de escrutando la palabra de Dios que nos dispone al tercer domingo de Pascua. Es el tercer domingo de Pascua en el que nos ubicaremos para meditar la palabra de Dios. Es el Señor que en estos días nos sigue ganando el corazón, disponiendo para Él. Es el tiempo pascual, un tiempo de gracia, un tiempo de salvación. Bendito eres, Señor, por todo lo que haces, por todo lo que nos das, por todo lo que realizas en nuestro corazón. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, hoy y siempre. Vamos al Evangelio según San Lucas en el capítulo 24, 35, 48. Los discípulos al regresar de Emaús contaron lo que les había pasado en el camino y cómo Jesús se les había dado a conocer al partir el pan. Cuando estaban hablando de esto, él mismo se presentó en medio de ellos y les dijo: les traigo la paz. Ellos se quedaron atónitos de miedo pensando que estaban viendo un fantasma. Él les dijo: ¿por qué asustarse tanto? ¿Por qué tantas dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y verán. Un fantasma no tiene carne y huesos como ven que tengo yo. Al decir esto les mostró las manos y los pies. Era tanta la alegría y el asombro que no podían creerlo. Entonces les preguntó: ¿tienen algo de comer? Ellos le ofrecieron un pedazo de pescado asado. Jesús lo tomó y comió delante de ellos. Luego les dijo: esto fue lo que les dije cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: la escritura dice que el Mesías debía sufrir la muerte y resucitar al tercer día, y que en su nombre se hará en todo el mundo un llamado al arrepentimiento para obtener el perdón de los pecados, comenzando desde Jerusalén. Deben dar testimonio de estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el tiempo pascual y el tiempo pascual son 50 días de la experiencia de la resurrección. El tiempo pascual nos permite, pues, ir experimentando y conociendo la alegría de la resurrección. El Señor ha resucitado, pero estamos llamados a conocerlo, a comprenderlo, a vivirlo en este año 2021, porque el Señor que ha resucitado vuelve a nuestra historia a renovarnos con el poder de su resurrección y a disponernos para que la efusión del Espíritu en Pentecostés siga guiando nuestra vida y nuestro camino. El capítulo 24 del Evangelio de San Lucas es llamado el Camino de Emaús. Esta es la segunda parte del texto evangélico. En la primera parte del capítulo, del versículo 13 al 35, Jesús se ha presentado a los discípulos, ha conversado con ellos. Ellos lo han reconocido al partir el pan, le han dicho quédate con nosotros y fueron a dar testimonio a Jerusalén. Esta es la segunda parte. Después de un encuentro con el Señor, volvieron a tener dudas. Después de haberlo experimentado y comido con Él, volvieron a tener dudas. Hemos celebrado Semana Santa, hemos celebrado la Pascua y estamos en el tiempo pascual, pero pueden volver las dudas, el pecado, los desalientos, porque hay voces en el mundo que desaniman, porque hay circunstancias que embotan y que llenan de nostalgia. Por eso estamos en la necesidad de renovar nuestro encuentro constante con el Señor en este tercer domingo
de Pascua. Estaban hablando de lo que les había pasado por el camino. Estaban testimoniando, como podemos decir hoy, verdaderamente el Señor ha resucitado. Y Él se les presenta. Y la novedad de Jesús los asusta. Y la novedad de Jesús creen que es su fantasma. Estando en la iglesia, habiendo celebrado la Semana Santa, estando sirviendo, estando perseverando en la fe, en los sacramentos, podemos tener momentos de no reconocer claramente la presencia del Señor en nuestro actuar, porque hay sufrimiento, porque hay dolor, y cómo continuar adorando al Señor en medio del dolor, cómo continuar bendiciéndolo en medio del sufrimiento, cómo continuar esperando en Él en medio de la crisis. Los que habían caminado con Él y les había explicado la Escritura, ahora ante el saludo les traigo la paz, vuelven a creer más a las voces de confusión. Vuelven a quedarse en la angustia, en querer entender las cosas según su razón. Y dice el texto, creían que veían un fantasma. Somos creyentes, estamos en la iglesia, vamos caminando en Jesús resucitado y pueden poner las crisis. Nadie piensa de una crisis en la Pascua, porque decimos que estamos en el gozo pascual. Nadie habla muy posiblemente de un desierto en la Pascua. Posibilidad de experimentar y de vivir lo que ellos están llamados. Ellos están llamados a vivir la experiencia de un encuentro renovado con el que el Señor les va ubicando. Es así que el texto va a llevarnos a una experiencia estupenda en torno a la resurrección de Cristo. También nosotros necesitamos tener un encuentro constante con el Señor. Y por eso yo le invito que en este tercer domingo de Pascua usted cultive su experiencia con el Señor, lo adore y lo bendiga. Estaban hablando de lo que habían experimentado por el camino. Podemos nosotros estar hablando de lo que vivimos en Semana Santa, de lo que vivimos en la Vigilia Pascual. Podemos estar gozándonos del Señor y tener un momento en que, como que es su fantasma, en medio de este tiempo pascual, comenzar a escuchar más las voces de desaliento por la pandemia, las voces de desaliento por un problema que tengamos en la casa, las crisis económicas, las posibilidades de que no nos entendamos con alguien, de que tenemos una enfermedad imprevista, un sufrimiento, y quedarnos que Jesús es como un fantasma, porque entonces comenzamos a recurrir a otras seguridades, a creer que estamos abandonados. No se asusten tanto, dice el Señor. Mire, si tenemos una experiencia de Jesús resucitado, vivamos este tiempo pascual pegados de Dios. Así vengan las fragilidades humanas. La experiencia de este domingo es muy especial, porque es una crisis, podríamos llamarla, un momento de dificultad para discípulos que han experimentado la resurrección, que han tenido un encuentro con el Señor, que habían dicho, lo hemos encontrado en el camino, nos ha explicado las Escrituras, ha partido el pan con nosotros, nos ha calentado el corazón y han dicho, verdaderamente ha resucitado el Señor. Pero contemplarlo en la historia, verlo en las persecuciones que tenían los primeros cristianos y también hoy verlos en las dificultades del día a día, en una enfermedad, en un cansancio, puede convertirse en un fantasma. Que el Señor no se me convierta en un fantasma porque me acostumbré a estar en la iglesia, porque oro mecánicamente, porque estoy allí, pero a veces digo, ¿y dónde está el Señor? A mí que me he manejado bien, ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué este sufrimiento? Y dice el Señor, ¿por qué tantas dudas en su interior? ¿Por qué tantas dudas? Yo le pregunto hoy, ¿tienes dudas
hoy en tu corazón de la providencia de Dios? ¿Tienes dudas en tu caminar de la iglesia? ¿Te asustan las crisis de la iglesia por escándalos, por problemas doctrinales, por personas que no nos entienden o por situaciones internas? ¿Por qué tantas dudas? Estás contando una experiencia del Señor y tienes dudas en tu corazón. Y el Señor le dice, mire mis manos, mire mis pies. Tocar las llagas del Señor en la historia. Saber que un sufrimiento pues me une a Jesús crucificado, que es el mismo resucitado. Tocar la llaga del Señor en cada Eucaristía, experimentando que Él se sigue entregando. Tocar la llaga del Señor en los pobres, en los que están sufriendo. Ser capaz de contemplarlo en nuestra historia. No vivimos en una burbuja, no vivimos en una ilusión. Vivimos en la realidad humana, que tenemos efusividad, pero días después podemos tener tristezas, aridez, cansancio, fatiga, y por eso no alimentar las dudas. Te pueden llegar las dudas. ¿Vale la pena luchar? ¿Me voy a tener que volver a confesar? ¿Y voy a misa y no me sabe a nada? ¿Por qué estoy en Pascua, en un tiempo pascual y tengo cansancio? Es un momento de contemplar al Señor, de dejar que Él en medio de la Pascua te diga, te traigo la paz. Te traigo la paz para que sigas viviendo como resucitado. Te traigo la paz para que sigas bendiciendo. Te traigo la paz para que sigas amando. Te traigo la paz para que no te desanimes. Te traigo la paz para que no alimente las dudas, para que no te quedes con las voces del mundo que te quieren sembrar pánico. No alimente las dudas ante los razonamientos, ante los problemas de la iglesia, ante los problemas de la humanidad. ¿Somos indiferentes a lo que pasa? No, en ningún momento. Somos creyentes. Y los creyentes colocamos la mirada en el resucitado. Él no es un fantasma. Él es el Señor de la vida. No colocamos la mirada en la enfermedad que apareció, en la crisis. Ella nos une por sus llagas al dolor de Cristo y nos resucita. Los problemas en la iglesia, pues nos unen también al dolor de Cristo y nos resucita. Todo nos une a Cristo. Tóquenme. Un fantasma no tiene carne y hueso, como ven que tengo yo. Al decir esto, les mostró las manos y los pies. Un tercer domingo de Pascua para mirar al Señor en la misa, mirarlo en la oración ante Jesús sacramentado, verlo en este evangelio, verlo en la iglesia, verlo en lo que pensamos, en lo que sentimos. Y no somos indiferentes a las voces del mundo, pero no las guardamos en el corazón. No somos ajenos a los sufrimientos, a los problemas, a las crisis, pero no las guardamos en el corazón, no le damos el corazón. Volvemos a decir, el Señor ha resucitado y resucita en medio de nuestras tragedias, de nuestras limitaciones, de nuestros cansancios. Hemos contado lo que vimos en Semana Santa, pero lo vamos a cuidar bendiciendo, amando, adorando. Es muy pronto seguramente, pero es que es así. La fragilidad humana, la limitación, que hace que ya pudiéramos estar decayendo en el gozo pascual. Conservar el gozo pascual en medio de dudas, conservar el gozo pascual en medio de cosas que nos quisieran hacer ver a Jesús como un fantasma. Él no es un fantasma, Él vive en nuestra historia, Él está en nosotros. Lo que veas en la iglesia, ese no es el centro. Sí, golpea, pero no te quedes con el golpe en tus emociones, en tus pensamientos, por las dificultades que veas en hermano de comunidad, en ministros, en laicos, sino en que allí tocan las llagas del dolor de Cristo y seguimos adelante. Este domingo, tercero de Pascua, sea para tocar la llaga de Cristo, adorándolo en la misa, bebiéndolo en este evangelio, mirando la historia de la humanidad esta semana, y siempre habrá guerras, tragedias, dificultades. ¿Y dónde está Dios? Pues sufriendo con nosotros, caminando con nosotros,
Él no es un fantasma, Él está resucitado y sigue restaurando nuestra humanidad. Levantémonos en este domingo, proclamemos la resurrección de Cristo como estemos. Y si ya nos dio este síndrome, diríamos así, de los discípulos de Emaús, que volvemos a tener crisis en la Pascua, bendigamos, adoremos al Señor y sigamos adelante. Porque la obra del Señor no se trata simplemente de que nos perdure el entusiasmo de gritar, de decir verdaderamente, Señor ha resucitado. Si perdura, qué bueno. Pero si no, sigamos creyendo en el Señor. Él es el Señor de la historia. Él es nuestro Dios. Él es el único Salvador. El poder de su resurrección está allí. Que no lo sintamos un día, que no nos parezca que está tan cercano, que aparezcan dudas en el corazón. Él está obrando. Él nunca deja de obrar y sigamos adelante. Luego dice, ¿tienen algo de comer? Ellos le ofrecieron un pedazo de pescado asado. Jesús lo tomó, comió delante de ellos y luego les dijo, esto fue lo que les dije cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés. En cada Eucaristía, Él vuelve a abrirnos los ojos para ver la vida. Por eso tenemos que seguir orando cada día, bebiendo el Evangelio cada día, para que Jesús no sea un fantasma simplemente sujeto a nuestras emociones, que si no siento, entonces no hay resurrección. Encontramos personas que dicen, yo no vuelvo a orar, o no voy al grupo de oración, o no voy a la iglesia, porque no tengo descanso en el espíritu, porque no me desmayo, porque no lloré. Es que la efusividad humana, es que la adrenalina humana, es que el vértigo de mis emociones no son los garantes del actuar de Dios. Él actúa por encima de mi sentir, Él actúa por encima de mis emociones. ¿Qué tengo que cuidar? Que Él no sea un fantasma, sino mi Señor. Que Él esté presente en mi vida antes que mis dudas, antes que mi deseo de experimento, antes que mi deseo de privatizarlo, de que Él sea el Dios de mis emociones, de mis pensamientos. Si lo siento un día, lo disfruto, pero si un día no lo siento, Él está allí. Si un día no tengo la emoción o no lloro, Él está allí. Es que llorar no significa tener el Espíritu Santo. Pues puede darme ese signo, pero si no hay llanto, si no hay desmayo, si no hay un calor en el cuerpo, sino que no hay nada, como una sequedad, aunque esté hablando de Dios, no significa que Él no está, no significa que Él no está en mi vida. Él es Señor en la humanidad y a veces la humanidad se reseca, se hace árida, se hace pesada, pero seguimos creyendo. Y ahí es lo novedoso, tiempo pascual para creer con lo que venga, con lo que pase, crucificándonos con Cristo para resucitar. Es en cada Eucaristía que Él vuelve a comer con nosotros, vuelve a alimentarnos, vuelve a revelarnos la verdad, a decirnos esto es lo que tenía que pasar. Conocer a Jesús es muy necesario. Conocerlo en los evangelios, no en mi imaginación. Conocerlo en los evangelios, en el caminar de la iglesia, no en lo que yo me invente. Ay, Señor, regálame una visión, una emoción interior. No, para eso me ha dado la iglesia como comunidad, la parroquia, el ministerio. No busquemos novelerías, no busquemos fantasías. Para eso tenemos el Evangelio, bebamos del Evangelio y busquemos conocer al Señor de manera sencilla, de manera serena. Si un día te da una revelación privada, mantente sereno. No eres una persona más santa porque tengas una revelación privada o una moción del Espíritu. Si Dios te la dio, pues busca entender para qué te la dio. Pero eso no es lo que garantiza conocer a Dios. Lo conocemos en comunidad de manera humilde, dejando en Él las dudas, dejando en Él los cansancios, dejando en Él las fatigas. Si lo tocamos en cada misa, en cada sacramento, en cada lectura, luego lo vamos conociendo y comprendiendo. Es que conocer al Señor es un proceso de toda la vida. No somos expertos de Dios, no somos los que tenemos la última palabra sobre el Señor, somos necesitados de Él. Ante Él
dando pasos, a veces gateando. Necesito en esta Pascua volver a conocerlo, para que no se convierta en un fantasma de mis emociones, en un fantasma de mis representaciones, en un fantasma de mis ideas, sino que yo pueda adorarlo en la oración. Si algo me hace bien es adorarlo ante su presencia eucarística, adorarlo ante el Evangelio, adorarlo en la misa, adorarlo mirando la historia desde él, adorarlo. El tiempo pascual es para saber que yo necesito conocer a Dios. Yo no puedo decir, ya lo entendí todo. Los discípulos, él se les había presentado, les había explicado, había comido con ellos, lo habían testimoniado y ahora tienen dificultad para comprender su padecimiento, sus dolores, su sufrimiento, su lucha. Yo te invito que hoy, pues mire lo que te está pasando en la casa, lo que viven tus hijos, lo que viven tus vecinos, lo que pasa en la iglesia, y lo comprendas desde Dios, no desde las voces que siembran dudas, no desde los reclamos internos de uno mismo, no desde las arideces de que Dios debe actuar de tal o tal forma. Es que Dios no lo privatizamos nosotros. Es entrar en el misterio de Dios, es nadar en él. Y por eso dice, esto fue lo que les dije cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en la ley y los profetas. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Este domingo necesitamos que el Señor nos abra el entendimiento. Y cada día hay que leer la palabra y decirle al Señor, ábreme el entendimiento. Porque me emociono y creo entonces que ya lo sé todo, que ya lo entendí todo, que ya Dios está supeditado a mi imaginación, a mi sentir, a mi idea. Y no es así. Él es como el océano. Nado en él, pero siempre será más grande que yo. Él es inmenso, él es grande. Les abrió el entendimiento. Yo le pido a Dios que me abra el entendimiento para conocerlo en este tiempo pascual. Y le digo que no me quiero quedar en las dudas, que no me quiero quedar en las arideces, aún en las caídas, limitaciones, rabias, cosas que le van pasando a uno, que comienza a protestar uno, si estoy en el tiempo pascual, ¿por qué no estoy como volando por encima de los árboles o de las casas? Es que somos humanos y los humanos vivimos la fe en esta naturaleza, en estas condiciones. Luego ellos debían dar testimonio. Pues que la experiencia de este tercer domingo de Pascua sea eso. Entregarle al Señor cómo estamos viviendo, con poca o mucha crisis, que nos dé entenderlo, experimentarlo y vivir. Este domingo es un domingo muy bonito, porque es un domingo de mantener la conciencia de que nosotros no aseguramos la experiencia de la resurrección. No la entendemos toda, ni el amor de Dios, ni la salvación, ni la sabemos toda. Ante Dios no hay expertos, hay adoradores, hay quien lo escucha, quien lo busca, quien lo necesita. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, hermanos, por este espacio. Dios nos bendiga a todos y nos dé una semana y un domingo para entenderlo y que Él nos abra el entendimiento para poder experimentarlo, vivirlo y sentirlo. Bendito seas por siempre, Señor. Adorado y glorificado seas por siempre. Y que este tercer domingo de Pascua sea para renovarnos en la perseverancia, en la alegría pascual. Dios le bendiga, hermanas, a ustedes también, servidoras de la Radio Católica, a los oyentes, a los benefactores, a todos allá en Modesto, California. Dios los bendiga. Un abrazo para todos, unidos en la oración. Y siempre, Señor, adorado y glorificado seas por siempre. Y que este tercer domingo de Pascua sea para renovarnos en la perseverancia, en la alegría pascual. Dios les bendiga, hermanas, a ustedes también, servidoras de la Radio Católica, a los oyentes, a los benefactores, a todos allá en Modesto, California. Dios los bendiga. Un abrazo para todos, unidos en la oración. Y siempre. Y que este tercer domingo de Pascua sea para renovarnos en la perseverancia, en la alegría pascual. Dios les bendiga, hermanas, a ustedes también, servidoras de la Radio Católica, a los oyentes, a los
Yo creo que ya terminó. Muchas gracias, Padre. Tenemos por aquí el eco, ¿verdad? De la voz que usted ya terminó. Bueno, le agradecemos mucho. Mire que se hizo la transmisión y aquí no nos quedamos sin la bendición. Gracias, lo esperamos para la próxima. Yo mediano. Amén. Bye, Padre. Oh, estamos esperando que se acabe acá. Sí, sí.